Hola, en una de las clases de la sección anterior te contaba que casi no suelo utilizar las matrices para almacenar datos. En vez de ello te he comentado una estructura que yo suelo utilizar mucho para almacenar y procesar datos en tiempo de ejecución de una macro o procedimiento. En esta estructura type podremos definir varios datos y por supuesto definir a cada uno de ellos un tipo de dato diferente, como por ejemplo un nombre de persona definirlo como tipo string, a una fecha definirla como tipo date, a la estatura o peso de una persona definirla como tipo doble. Con esto vamos a lograr mayor control de los datos ingresados por un usuario determinado y por supuesto al momento de manipularlos va a ser mucho mejor que utilizar una matriz. Una vez se tiene definida la estructura podremos hacer uso de esta en un vector o variable. Para no alargarme mucho vamos a Visual Basic y veamos con un ejercicio práctico cómo podremos utilizar esta estructura. Antes de empezar con el ejercicio que traigo preparado para esta clase, me gustaría explicarte un poco más a detalle cómo es esto de un vector con type. Aquí vemos en la parte superior un vector normal, vemos entonces que tiene 4 posiciones desde 1 a 4 y solamente va a almacenar un dato por cada una de las posiciones o índices del vector. En cambio, el vector con type, que tiene 4 posiciones, este vector en cada una de sus posiciones va a poder almacenar el ID, el nombre y la edad. Y como si eso fuera poco, el ID puede ser de tipo string, el nombre también de string y la edad podría ser de tipo integer. Entonces de esta manera vamos a poder utilizar diferentes tipos de datos almacenando valores en cada una de las posiciones de un vector. A su vez también en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. Entonces por eso te decía que es mucho mejor manejar vectores con estructuras type que manejar las matrices, ya que en las matrices solamente vamos a poder manejar un tipo de datos y por ejemplo si necesitamos almacenar nombres y valores en una matriz y luego por ejemplo realizar cálculos con los valores ingresados, vamos a necesitar convertir dichos valores para poder manipularlos y realizar operaciones matemáticas. Entonces te quería explicar esto antes de arrancar. Vamos entonces a realizar un ejercicio, el cual ya tengo preparado para ti. Voy a ir al editor de Visual Basic y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un tipo que se llama cartera con los siguientes campos: nombre de cliente, fecha de ingreso y el valor de la deuda. Luego de crear esta estructura type, vamos a crear un algoritmo que lea los datos de 5 clientes diferentes. Y posterior a ello vamos a imprimir el cliente con la deuda mayor, el promedio adeudado de los clientes y el valor total de las deudas. Vamos entonces a crear en primera instancia la estructura type. Esta estructura type, al igual que las variables y procedimientos, puede tener el ámbito de privado o el ámbito de público. Vamos a dejarlo como público. Entonces, si lo quiero como público, lo puedo colocar ya sea con public, o si omito el public y lo dejo como type y luego colocar el tipo de dato que vamos a crear, entonces no habría ningún problema. En este caso vamos a crear entonces un tipo que se llama cartera. Esta estructura type empieza entonces con el type y luego definimos el nombre que le queremos dar y al final vamos a finalizarla con end type. Y dentro de esa estructura type lo que vamos a hacer es que vamos a definir cada uno de los campos que va a tener este tipo. Entonces vamos a tener un nombre de cliente y este nombre de cliente va a ser de tipo string. Vamos a tener también la fecha de ingreso y esta fecha de ingreso va a ser de tipo date. Entonces vea tan bueno como podemos almacenar diferentes tipos de datos en un vector. Por ahora estamos creando primero el tipo que va a ser cartera y luego ya vamos a utilizarlo en un procedimiento. Entonces fecha de ingreso y valor de deuda. Y este valor de deuda vamos a colocarlo como tipo doble. Una vez ya definimos el tipo, ya podemos utilizarlo. Entonces vamos a crear un procedimiento. En este caso vamos a llamarlo ejercicio cartera. Lo primero que vamos a hacer es declarar el vector donde vamos a almacenar cada uno de los clientes con sus 3 datos: nombre, fecha y valor de la deuda. Entonces voy a declarar un vector, este vector se va a llamar cliente y vamos a almacenar de 1 hasta 5 datos. Ahora viene definir el tipo de dato. Como hemos definido un tipo de dato diferente, entonces vamos a decir que en vez de, por ejemplo, booleano, string, date o integer, vamos a colocar lo que este va a ser de tipo cartera. Una vez comenzamos a escribir, vamos a notar entonces que el IntelliSense me va a mostrar el tipo que ya hemos definido. En este caso se llama cartera. Luego vamos a definir otras variables. Entonces vamos a necesitar una variable con el cliente
deuda mayor. Y este va a ser de tipo string. Vamos a tener también otra variable, valor cliente deuda mayor. Y va a ser de tipo doble. Vamos a tener otra variable y esta va a ser la suma de las deudas. Y va a ser de tipo doble. Ahora debemos de igualar el valor el valor cliente deuda mayor a 0 para poder compararla más adelante. Y la suma de deudas va a ser igual también a 0. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer cada uno de los clientes con sus 3 datos. Entonces va a ir desde for i, donde i es igual a 1, hasta 5. Vamos a finalizar nest i. Y luego ya vamos a comenzar a almacenar en cada una de las posiciones del vector los 3 datos. Entonces, el vector cliente en la posición o índice i, punto. Y aquí vamos a tener que seleccionar alguno de los 3 campos que hemos definido aquí en type cartera. Entonces vamos a decir que en el nombre de cliente, es decir, que el vector en la posición i, punto, nombre de cliente, va a almacenar algo que vamos a leer, input box, ingrese nombre de cliente. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Entonces vamos a almacenar en esta otro la fecha de ingreso. Ingrese la fecha de ingreso. Y podríamos colocar un mensaje también de que diga que ingrese la fecha de ingreso para el cliente. Y vamos a colocar cliente en la posición y punto nombre de cliente. Entonces aquí ya estaríamos mostrando un mensaje diferente. Estaríamos mostrando ingrese la fecha de ingreso del cliente y me mostraría el nombre que he acabado de leer aquí. Vamos a copiar y a pegar y nos falta el valor. Ingrese el valor de deuda para el cliente y mostramos el nombre. Listo, entonces de esta manera ya almacenamos cada uno de los datos para cada uno de los clientes. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra estructura con el ciclo for, en donde vamos a sacar los datos que nos están pidiendo. Entonces, podríamos utilizar aquí el mismo for i, pero ojo, si por ejemplo necesitáramos un ciclo for y lo necesitamos dentro de este otro ciclo for, ambos ciclos no pueden tener la misma variable porque entonces generaría problemas. Aquí, como este ya se finalizó, no tendríamos problemas en utilizar la misma variable. Entonces este empieza desde 1 hasta 5. Finalizamos nest i. Y luego ya vamos entonces a comparar. Entonces si valor cliente deuda mayor es menor que cliente en la posición i, punto, valor deuda, entonces valor cliente deuda mayor va a ser igual a cliente i valor deuda. Y también necesitamos igualar a el cliente con la deuda mayor, va a ser igual a la variable de cliente, perdón, vector cliente, la posición i, pero en vez de valor deuda vamos a necesitar el nombre del cliente. De esta manera entonces ya sacamos el cliente con la deuda mayor y al final ya lo vamos a mostrar. Finalizamos entonces la estructura y después de cerrar este condicional vamos a ir acumulando la suma de todas las deudas. Entonces suma de deudas va a ser igual a la variable suma deudas más cada uno de los valores que está dentro del vector. Entonces cliente en la posición i punto valor deuda. Y listo, de esta manera ya tenemos esto. Ahora al final vamos a mostrar en una MGC Box el cliente con deuda mayor. Entonces el cliente con deuda mayor es, vamos a colocar cliente deuda mayor por valor de, y vamos a colocar también el valor de la deuda mayor. Vamos a utilizar otro MSG Box donde vamos a mostrar la suma de todas las deudas y vamos a mostrar también el promedio de todas las deudas. Entonces la suma de la cartera es de, y vamos a mostrar suma deudas. Luego vamos a concatenarlo con un Visual Basic New Line.
para que haga un salto de línea. Y vamos a colocar también en una nueva línea el promedio. Vamos a revisar cuál es el otro. Si el promedio por cliente es de, y vamos a utilizar la variable suma deudas, dividido ¿qué? Dividido 5. Y listo. Vamos a ejecutarlo. Vamos entonces a ingresar. Ingrese nombre de cliente Álvaro. Fecha de ingreso 01/01 del 2020. Valor de la deuda 50. Julio 01/01 del 2020. Deuda 80. Entonces el cliente que más debe es Julio. Nicolás 01/01 del 2020. La fecha no importa ya que no estamos operando con ella. Simplemente es como para explicarte lo de la estructura type. Vamos a colocar 900. Entonces este ya sería el cliente con deuda mayor. Vamos a colocar otro cliente. Luis. La deuda de este personaje es de 650. Ahí me he equivocado y en vez de la fecha he colocado 650. Pero igual no importa. Voy a colocar 650 en deuda. El último cliente va a ser Martín. 01/01 del 2020. Y la deuda de este cliente va a ser de 3 pesos. Y aceptar. Y me está mostrando que el cliente con deuda mayor es Nicolás, tal cual y como lo hicimos. Y me está mostrando el valor, que es igual a 900. Y luego ya me va a mostrar la suma de la cartera es de 1.683 y el promedio por cliente es de 336.6 pesos. Muy bien, esto es todo por esta clase. Espero que hayas comprendido muy bien la estructura type y cómo utilizarla en los vectores. Sin embargo, esta estructura type también la podrías utilizar en variables. Muchas gracias.